está entrando. A Jack, que nunca había entrado. Que ahora está acompañándonos también. Fernanda, Belén, Diana. Y bueno, la semana, no, hace 2 semanas estuvimos trabajando sobre nuestra historia personal como un mecanismo de venta. Y hablábamos de todo esto que de alguna manera todos conocemos esta estrategia, pero ¿cuánto realmente la aplicas desde la vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de esta plática surgía esta parte del miedo. Híjole, pero es que yo no sé cómo presentar mi historia, ¿no? O sea, se ve como muy fácil, pero no me atrevo a hacer un video, ¿no? Y de aquí surge este tema del día de hoy, que es el miedo. El miedo si realmente te está representando. Y el tema de esta plática es el miedo no me representa. Y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Pero hoy vamos a hablar de lo incómodo, pero también de lo absolutamente necesario que es el miedo. Porque el miedo, cuando no te paraliza, realmente puede ser una emoción que te catapulta a tomar acciones, que de alguna manera te mueve a tomar decisiones. Entonces, hoy vamos a mirarlo, vamos a enfrentarlo con amor, con conciencia, con herramientas reales, obviamente de la mano de nuestros maravillosos aceites esenciales porque vamos a ver que el miedo no nos define, que el miedo no es nuestra esencia ni nos representa, simplemente es un mensajero y hoy vamos a aprender a escucharlo y vamos a darnos cuenta que cuando lo escuchamos, entonces deja de ser nuestro amo, porque muchas veces en eso lo convertimos al miedo, en un amo. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué miedo te ha frenado últimamente? Entonces ahí me lo pueden escribir o me pueden decir que mi Rita ya, luego le vino qué miedo trae. No, recuerden más bien que pueden ir escribiendo en el chat y luego Patricia ahí les va a ir respondiendo todas sus preguntas, pero empiecen a escribir en el chat. ¿Cuál es el miedo que nos representa? Uy, muchos. Seguramente todos podemos contestar que muchos, pero con que nos enfoquemos en el más reciente, créanme que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y ese miedo, te voy a dar ejemplos. Puede ser el miedo al que dirán. Puede ser el miedo a que no te compren, el miedo a parecer ridícula, a parecer molesto, a que te rechacen, que por ahí vi que ya me pusieron el miedo a que me rechacen, el miedo a no lograrlo. Ajá, exacto. Son esa clase de miedos que vamos teniendo de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que va pasando en nuestras vidas. Em, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces si yo tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a no lograrla, a no lograrlo, ¿qué voy a hacer? Que normalmente eso que tengo que decir, eso que tengo que compartir con el mundo, que puede ser algo súper valioso, el miedo me calla. El miedo me limita, pero quiero que sepas esto, no estás sola en este miedo. Yo creo que si le preguntamos en esta sala a todos, ¿quién ha sentido miedo al rechazo, además de Diana? Todos nos van a contestar que alguna vez, por supuesto que hemos tenido miedo a que nos rechacen. Si vemos ese miedo a no lograrlo, claro que he tenido miedo a no lograr no solamente quizá este negocio, he tenido miedo a no lograr, por ejemplo, terminar mi matrimonio. Tengo miedo, he podido tener miedo a no terminar la escuela, a no lograr ser independiente si es que dejé mi trabajo. Y así podemos tener muchísimas clases de miedo que de alguna manera son parte de la vida. Y no es algo que no es algo que podamos terminar, pero sí podemos hacer que el miedo deje de ser nuestro enemigo. La diferencia entre las personas que lo logran y las que no lo logran es que decidieron caminar con el miedo. Dejaron, no dejaron que el miedo los detuviera. Hace años había un video que a mí me encantaba en donde salía un lobo. Era como un ejemplo clásico en la programación neurolingüística. Era un lobo que, o sea, iba directo a atacar
pues literal, a destazar a la persona. Y entonces el primer paso es que en el video la persona va corriendo, ¿no? Tratando de que el lobo no lo alcance. Pero cuando se da cuenta que no puede escapar del lobo, lo que hace es que se para y toma una posición en la que confronta a ese lobo. O sea, literal, lo que hizo en ese momento fue emanar esa energía diferente, esa energía de superioridad que hizo vencer a ese lobo. Y básicamente eso es lo que hacemos con el miedo. No es que vaya a desaparecer, pero cuando nosotros lo reconocemos, cuando digo, sí, sí tengo miedo al rechazo, sí tengo miedo a no lograrlo, entonces esa vulnerabilidad que yo muestro me abre los caminos para poder compartir y em, que las personas se puedan identificar conmigo. Mucho de lo que hablábamos la vez pasada era justo eso, cuando yo me muestro desde la vulnerabilidad de por qué estoy en este lugar. Y me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba la señora que nos compartía su historia, pero que nos hablaba de su hija con síndrome de Down, que tenía un tema de esquizofrenia, algo así. Y ella compartía su historia. Y cuando ella se mostraba desde esta vulnerabilidad de todo lo que tuvo que pasar con esta historia, realmente te das cuenta que eso, cuando eso que tú muestras, esas emociones, es lo que realmente va a conectar con las personas, es lo que va a conectar con los que están a mi alrededor. Y de esto hay una autora que me encanta que se llama Brené Brown, que se las recomiendo bastante, y es una de las investigadoras más reconocidas en el mundo sobre vulnerabilidad. Tiene una plática ¿cómo se llama este? TED. Sí, TED. Sí, ¿saben cuál es TED? Esto de donde salen los conferencistas y te hablan de diferentes cosas. Y ella tiene una plática en TED donde justo habla de este tema de cómo cambia la percepción de ti misma y de la forma en la que te proyectas cuando tú te haces amiga de esa vulnerabilidad. Cuando te subes al escenario y te das ese permiso de sentir ese miedo, de sentir cómo te tiemblan las piernas, se te corta la voz, entonces ya es como no necesitas dominarlo, no necesitas ser superior al miedo, ya no lo escondes, lo reconoces, lo nombras y entonces puedes seguir adelante con eso que quieres compartirle al mundo. Este acto de valentía, de pararte en un escenario y de decir, claro que tengo miedo, igual que tú, igual que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, me da miedo que me rechaces, me da miedo que me critiques, me da miedo no lograr tener tu atención en este momento, entonces las personas se sienten identificadas y se relajan desde esta vulnerabilidad. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Qué creen que hace que una persona que se presenta así, auténtica, limpia en el escenario, que dice, yo también tengo miedo igual que tú, las personas rompan ese frío, eso que te congela, que de alguna manera hace entrar en contacto con los demás? ¿Por qué creen que pasa eso? Jack dice, porque sientes que eres uno de ellos. Claro, eso es lo que pasa, que cuando tú ves a una persona que se proyecta como ser humano, porque no hay ser humano, si no seríamos un robot tal cual. Esas son las cosas, como dice Belén, que nos unen, porque son las vivencias que todos tenemos todo el tiempo. No hay persona que no haya tenido miedo, no hay persona que no haya sido rechazada, no hay persona que no se haya sentido fea, que no haya sentido vulnerable, que no haya sentido que se ha roto. Todos en esta vida hemos llegado a sentir esas emociones y eso es lo que nos une, lo que nos identifica, lo que dice, o sea, ella pudo vencer eso y que a nuestro cerebro le muestra. Claro, yo tengo una salida y una forma de hacerlo igual que esa persona. Porque el miedo no se piensa, el miedo se muestra, se nota en cómo respiras, se nota en cómo hablas, se nota cuando entras en una sala. No, ni siquiera tengo que pararme y decir tengo miedo. Cuando yo tengo ese pavor a compartir que me paraliza, la gente lo nota. No, créeme que no necesitas hablarlo. Si tú estás callada en un rincón, híjole, esperando que no te hablen, que no te llamen porque tú no quieres compartir algo, la gente lo nota realmente. Y vamos a hacer este ejercicio práctico de reconocerlo. Yo quiero que ahí en donde estás te pares de tu silla
y que hagas este ejercicio con tu cuerpo. Vas a bajar tus hombros, vas a poner tus hombros caídos como cuando estás triste, vas a agachar tu cabeza, vas a caminar así como cabizbajo o cabizbaja, con esa mirada baja. Y haz esa sonrisa nerviosa, esa risa nerviosa de cuando no puedes hablar y siente cómo tu voz de inmediato también empieza a temblar cuando tú bajas esa postura, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene memoria y tu cuerpo empieza a reconocer esas sensaciones. Date cuenta que tu cuerpo está hablando antes que tus palabras. Entonces, ¿qué está diciendo tu cuerpo de ti cuando estás en esta postura? ¿Qué crees que estás proyectando? Incluso mírate en el espejo, mírate en el reflejo del celular y nota cómo es tu cuerpo cuando tienes los hombros caídos, cuando bajas la cabeza, cuando la voz te tiembla. ¿Qué es lo que estás irradiando? Si se dieron cuenta, incluso mi voz cambió. O sea, yo siento mi voz temblorosa, ¿no? Y no es como que esté nerviosa en ese momento, pero por supuesto que mi cuerpo recuerda esas sensaciones. El miedo se nos sale por los poros, por supuesto que se nos sale por los poros y por todos lados. Y además, el miedo lo huelen a kilómetros. Si se dan cuenta, incluso los animales, esto es como muy simbólico. Cuando tú tienes miedo, los animales lo pueden detectar, lo pueden oler inmediatamente. Apenas me pasó que saqué a mis perros a pasear y un perrito, un schnauzer, después yo me quedo pensando, pues se nos aventó, ¿no? Pero mis perros no son los más amigables del mundo. Gracias a Dios, les puedo decir que se me había ocurrido, como siempre se ponen muy intensos, les vacié la lavanda antes. Les puse como 4 o 5 gotas de lavanda y no estaban en ese momento tan agresivos. El mentado perrito, el schnauzer, me estuvo persiguiendo como 2 calles y la dueña, bien, gracias. O sea, la dueña, como no le hacía caso, se subió al carro, fue a dar la vuelta y yo mientras ahogándome con los 2 perros, tuve que cargar a uno, el otro aquí, el otro persiguiéndome, no encontré, o sea, yo les juro que estuve a punto de aventarle una piedra, nada más que no la encontré. Entonces, ¿cuánto estaba mi cuerpo emanando miedo? Y no miedo de que el perro me mordiera, o sea, mi miedo era que el mío se pusiera loco y lo atacara y lo mordiera, o sea, porque pues al final no es tu intención, aunque el otro te agreda, que se hagan daño entre ellos. Entonces, obviamente que el miedo, pues lo sientes, ¿no? Dice, los schnauzers son peleoneros, sí, totalmente, o sea, súper peleoneros, ¿no? Entonces, nosotros emanamos esa sintonía, tan solo con nuestra postura corporal todo cambia. Entonces, pregúntate cuando tú entras en un lugar o cuando tú hablas por teléfono con alguien a quien le vas a ofrecer un servicio, un producto que sea una Young Living, ¿realmente qué estás emanando con tu cuerpo? ¿Qué estás diciendo con el tono de tu voz? ¿Realmente está en esa sinergia, en esa sincronía de lo que tú deseas transmitir? ¿O estás emanando flojera, estás emanando miedo, estás emanándole él? Seguramente que me va a decir que no, seguramente que esto no es para mí, ¿para qué lo intento? Entonces, ¿desde dónde estás transmitiendo con el cuerpo? Porque créeme que lo primero que la gente va a identificar es lo que tú estás mandando como mensaje con tu cuerpo. Y eso es algo a lo que a veces no le ponemos ni tantita importancia, pero nuestro cuerpo habla antes que nuestras palabras. Entonces, reflexiona por un momento, ¿qué estás diciendo con tu cuerpo? ¿Qué le estás transmitiendo a los demás? ¿Realmente transmites ese deseo de compartir, ese deseo de encontrar un mundo diferente en lo que tú haces? ¿O estás emanando esa desesperación por vender, esa desesperación por formar un equipo, porque la gente esté a tu lado, porque necesitas dinero, porque estás desesperada, porque ya llevas mucho tiempo intentándolo y no te resulta como tú quisieras? Porque todo eso la gente lo huele, lo emana, aunque no estemos conscientes de ello, porque no es como que la gente vaya a decir y te diga, "Ah, no, no me quiero inscribir porque no te creo".
No, o sea, normalmente te dicen, ah, sí, pero como que hay algo en esa persona que no me termina de convencer. Y lo vemos en todo, o sea, lo vemos desde las llamadas, los vemos desde el comportamiento. Date cuenta en todos estos videos que tenemos en las redes sociales. Ese es un ejemplo claro de cuando tú realmente sientes que la persona es sincera con su lenguaje corporal o realmente dices, no, no le creo, esto es como un speech de sacado de chat y no le creo lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque la persona nos está dando ese permiso de sentir esa vulnerabilidad. Y yo amo ChatGPT, en verdad es el mejor asistente del mundo. Pero ¿cuánto realmente estás encarnando y sintiendo esas palabras? ¿Y cuánto realmente solamente te pones el prompt y estás repitiendo las cosas y de ni siquiera cambiar nuestra postura corporal? Entonces, ya te diste cuenta de cómo es cuando entras en esta posición de literal, voy a la derrota directa. Ahora, ¿qué pasaría si haces lo completamente lo opuesto? Si haces este contraste en donde te pones de pie y en lugar más profundo, proyectas tu mirada como si quisieras conquistar al hombre, a la mujer más guapa del mundo. ¿Cómo te imaginas que entrarías a ese lugar en donde te ves despampanante, en donde estás irradiando presencia, belleza, impacto? ¿Cómo es tu postura corporal? E imítala. Tan solo expandir el pecho, alzar la cara, abrir tu voz, se proyecta de una manera completamente distinta. Tan solo con hacer este cambio en tu cuerpo, puedes estar proyectando algo completamente distinto. Y sobre todo, a mí algo que me encanta es como sonríe desde el corazón, ¿no? Y muchos dicen, bueno, ¿cómo se hace eso? O sea, literal, imagina que la sonrisa te sube desde el corazón y la proyectas hacia tu boca, desde el cuerpo. ¿Notas la diferencia en la energía que se siente en tu cuerpo? Pónganme sí o no. Rita la veo dudosa. Diana dice que sí, Rita dice que sí, Jack dice que sí. Súper. Entonces, esto puede ser un excelente inicio para eso que no te atreves a hacer de una forma diferente. Y vamos a hacer una activación aromática con nuestros aceites. Yo sé que todo el mundo debe tener su aceite de valor por ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar una gota en nuestras muñecas, vamos a frotarla y la vamos a inhalar profundamente. Y si tienen incienso o algún aceite que los conecte con esta parte espiritual, no sé, por ejemplo, a mí me encanta el pachuli, el white angélica también es uno que me gusta, el palo santo, ahorita que están todos en Ecuador, un palo santo es lo máximo. Ajá, y te lo vas a poner en la garganta. Respira y pon esa intención de que se abran tus palabras. Y con estos dos aceites, con lo que sabemos que hacen, sintiéndolo en nuestro cuerpo, permitiendo que nuestras células lo tomen esa energía que magnetiza, que irradia, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir en nuestra mente con firmeza, pero a la misma vez con compasión. Hoy reconozco mi miedo, mi energía es más grande que mi duda. Hoy me doy permiso de actuar a pesar del miedo.
Reconozco mi miedo. Mi energía es más grande que mi duda. Hoy me doy permiso de actuar a pesar del miedo. Y siente esa calma que va llegando a tu cuerpo. Mi energía es más grande que mi duda y hoy me doy permiso de actuar con todo y mi miedo. Y nota lo que va pasando en tu cuerpo. Siente lo que va pasando con el miedo cuando te das el permiso de reconocerlo y de hacer este cambio en tu cuerpo. Y pregúntale a tu cuerpo, ¿cómo sería eso que tú haces, el live, la presentación, el make and take, si tú hicieras esto al iniciar cada reunión? ¿Cómo cambiaría tu impacto tan solo con cambiar tu postura, iniciando con este reconocimiento? Y si el miedo no es una barrera, sino una señal de que estás a punto de crecer. ¿Y qué tal si sentir miedo es una pista de que vas por buen camino? De que estás rompiendo ese límite en el que estabas, ya sea financiero, ya sea de organización, de cambio. ¿Y cómo sería tu vida si dejaras el límite de una vida pequeña, segura y sin desafíos? Y respira y deja que toda esa información se acomode en tu cuerpo. Y vas a decir, estoy aquí para expandirme. La expansión da miedo, pero también da vida. Estoy lista para expandirme. Y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. ¿Cómo se sintieron? ¿Notaron algo diferente? Rita dice que muy bien, empoderada. Fernanda dice sí, tranquila, con fuerza y energía positiva. Y se dan cuenta, esto no es un ejercicio que te toma más de, ¿qué te gusta? ¿5 minutos? Agarras tu aceite de valor, agarras tu aceite de conexión espiritual, el que a ti te guste, cambias tu postura corporal y tan solo eso despierta una memoria diferente. Entonces, imagínate, normalmente estamos acostumbrados a hacer lo negativo, lo que no nos gusta, ¿no? O sea, dime, siente tristeza, ponte en modo drama, baja los hombros, baja la cabeza, siente tristeza y bueno, pum, todos nos vamos así. Luego a sentir esas emociones. Pero ¿qué tal si ahora practicamos también el empoderamiento, la fuerza, la energía positiva, la expansión de nuestro cuerpo? Y esta frase que les di al final a mí me encanta. La expansión da miedo, pero también da vida, porque la vida no nos trajo para quedarnos en un lugar estancados. La energía de la vida no es estar quieto, la energía de la vida es movimiento. Y cuando realmente nosotros lo practicamos, cambia trascendentalmente nuestra vida. Entonces, por supuesto que da miedo la expansión, pero
esta frase también da vida a mí me encanta porque realmente te hace sentir vivo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando tienes un logro? Pues sientes placer, sientes vida, te sientes orgulloso, orgullosa de ti. Viene esto de, sí, claro, yo puedo hacer esto y más, o sea, te reconoces, te dices cosas bonitas. Entonces, imagínate, si ya empiezas a hacerlo, tu energía va a ser completamente diferente. Y en verdad, todo empieza desde nuestra postura. Todo empieza desde la forma en la que nos proyectamos, en la que nos paramos. Eso realmente hace que nuestro cuerpo y nuestra memoria celular cambie y se transforme completamente. Muchas veces no tenemos esta conciencia de lo importante que es el cuerpo para poder impactar a los demás. Y realmente el cuerpo es la base primordial de todo, o sea, para sostener nuestra energía de riqueza, para sostener nuestra voz, nuestra presencia, toda la energía que podemos emanar. El cuerpo es la materia que nos hace entrar en ese contacto. Y cuando lo reconocemos desde este lugar, en verdad lo que encarnamos es algo completamente distinto, es algo diferente, ¿ok? Entonces, ahora te voy a dejar un desafío de la semana. Yo espero que las 2 semanas anteriores hayan hecho su video con su historia de vida. Eso estaría genial que se lo compartieran a Sadie para que nos los mostrara y todos se motivaran de estas historias que podemos compartir y que podemos grabar. Entonces, el desafío de esta semana es escribir en tu libreta, ¿qué me ha frenado por miedo esta semana? ¿Qué acción he evitado por inseguridad? Y una vez que tengo esto, voy a escribir qué haría si no tuviera miedo. Quizá haría un video para mis redes sociales, quizá haría un make and take, quizá haría, ¿qué les gusta? Em, una nueva receta en vivo de cómo usar los aceites esenciales. Haría una reunión con mis vecinas, las iría a tocar a sus puertas y las invitaría a mi casa, a un brunch, no lo sé, ¿no? Esas cosas que no nos atrevemos a hacer. Y entonces, ¿qué voy a hacer durante la semana? Imaginar que estoy tomando esa acción. Si yo ya lo que dije es que, pues si no tuviera miedo, invitaría a mis vecinas a un brunch en mi casa y les compartiría los aceites y haríamos parchecitos y sueros y todo esto, como tarde de chicas o mañana de chicas. Entonces, voy a ponerme mis aceites, voy a ponerme mi aceite de valor, voy a ponerme mi incienso en la garganta y me voy a imaginar haciendo eso. O sea, ¿cómo iría con la vecina? ¿Qué le diría? ¿Cómo la invitaría cuando yo tengo esta postura abierta, cuando mi pecho está expandido, cuando mi cara va en alto, cuando mi voz está proyectándose? Entonces lo practico en mi mente, si quieren 2, 3, 4 días, y al quinto voy a tomar acción, porque eso es lo más importante para mostrarle a mi mente y a mi cuerpo que sí puedo hacer las cosas diferentes. Cuando yo me atrevo a hacerlo, o sea, cuando ya lo imagino, ya estoy rompiendo redes neuronales antiguas, pero cuando yo tomo acción, estoy encarnando esa nueva red neuronal que yo estoy creando en mi cabeza, en mi cuerpo. Y eso, créanme, que ya hace algo completamente diferente. Y se van a dar cuenta lo fácil que es. Y obviamente, cada vez que yo sienta que el miedo me gana, que el miedo va a ser más grande que mi propósito, que el miedo toma control de mi cuerpo, de mi voz, de mi postura, entonces obviamente voy a respirar, voy a aplicar mi aceite de valor y voy a decir, el miedo puede caminar conmigo, pero ya no maneja mi vida. El miedo ya no me frena, ahora me impulsa.
Y tú puedes adaptar las frases a lo que más te guste, con tus propias palabras, esas que tú sientas que hace un match, como un bypass en tu cabeza con algo diferente. Y eso es súper importante, encontrar nuestras propias palabras, porque cuando encontramos nuestras propias palabras, nuestro lenguaje único se vuelve mucho más poderoso. Muchas veces tomamos los decretos del Internet y no está mal, pero cuando nosotros los personalizamos, no sé, por ejemplo, a lo mejor a mí me encantó esta frase que les dije de la vida, ¿no? Pero quizá yo le meto un elemento claro, ¿no? Para mí la vida es sonreír. Entonces, ese elemento que es clave y que es único para mí, realmente va a transformar y mi cerebro lo capta como una realidad para mí. ¿Por qué? Porque suena familiar a lo que yo conozco, con las palabras que yo uso. Entonces, eso le da mayor fuerza y más potencia a lo que estás creando y a lo que estás decretando. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, voy a tener muchos videos la próxima semana. Todas están muy calladitas, ¿no? Todas están muy calladitas, pero sí, no, han estado contestando. Sí. Patricia, ¿cuál fue el libro de esta autora lo que nos recomendaste de Brené De Brown? Brené Brown. No es un libro, les comenté de la plática que tiene en TED. De hecho, es Ah, súper ok, vieja la esa plática plática. en TED. Yo creo que es por ahí del 2010, 2011, donde habla justo de la vulnerabilidad. Ok. Pero ella es experta en todo esto, justo se ha dedicado mucho tiempo a investigar cómo esta parte de la vulnerabilidad, de mostrar las emociones, crea un impacto en la gente y hace que las personas sean magnéticas, ¿no? Para los demás. Entonces es muy interesante ver la forma en la que lo aborda. Ok, vamos a buscarlo. Ya lo anoté. ¿Alguna pregunta que vayan escribiendo por ahí? Aprovechen que tenemos a Patricia. Bueno, Y sobre todo es práctica, o sea, es hacer los ejercicios. Si los hacemos en verdad, es práctica, práctica, práctica y la práctica hace al maestro. O sea, realmente hace algo diferente en nuestras vidas. Sí, Fernanda, Hola, buenas noches, adelante. muchas gracias. Quería preguntar, a veces cuando uno le coge un dolor por alguna situación que está en el futuro, que viene en proyecto, ¿cierto? Y se da y empieza a llegar el momento y a uno ya le coge la angustia, la ansiedad, el miedo de ir a explorar nuevos espacios y también el cuerpo empieza por ejemplo, hay un dolorcito ahí en la espalda por este tema del futuro. Entonces me duele, pero no permanentemente. Entonces ahorita con todo lo que tú dices, será ese miedo a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Totalmente. en esos casos, ¿qué terapia o qué aceite utilizar porque ese dolor está ahí, pero se va? Pero ya veo que es el miedito que yo tengo a soltar, a dejar ir. Eso, gracias. Totalmente. Mira, básicamente, siempre que hay ansiedad, hay un miedo escondido. Cuando las personas tienen ansiedad y te empiezan a decir, es que no sé qué es que hay algo que yo siento en mi cuerpo, la mente entiende a base de metáforas. Eso es súper importante, que nosotros lo hagamos como parte de nuestra metodología diaria de liberación en sintonía con nuestros aceites. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? A mí, por excelencia, el que amo para este tipo de cosas de miedo es el valor. No sé si tengan otro favorito, pero para mí es el valor. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos poner nuestro aceite de valor en esa parte del cuerpo donde duele y mientras ponemos eso, les voy a pasar varios tips. Una es tocar esa parte del cuerpo y hacer un pequeño tapping. Un pequeño tapping es un golpeteo con los deditos en esa parte del cuerpo. Y entonces, ¿qué vamos a decir?
Mi cuerpo solamente guarda cosas importantes para mí. Y si yo estoy sintiendo este miedo en la espalda, ¿dónde lo sientes? ¿En la espalda, Fernanda? Sí, sí, ahí en la espalda. A la Ok, altura a la altura, o sea, el bioenergético me dijo que era un reflejo del corazón. Justo ahí ese puntito ahí que me llama la pero atención. en qué parte lo tienes? ¿Es la espalda Atrás, baja? espalda media al lado izquierdo. Ok, entonces te tocas esa parte y que yo tenga este dolor en mi espalda no es decepción. Ujú. Entonces em, mi cuerpo solamente guarda cosas realmente importantes para mí y si yo siento este miedo en mi espalda es porque es realmente importante para mí. Hoy me abro a reconocer, a sentir, a hacer consciente este miedo que yo siento. Le doy permiso a mi espalda y a mi cuerpo para liberarlo y soltarlo ahora. Si tú dices esto 3 veces, yo te aseguro que va algo a moverse ahí. Y muchas veces surgen recuerdos, surgen sensaciones, a veces surgen palabras. Entonces yo voy reconociendo eso. Otro tip de lo que puedes hacer, además de poner el aceite, pones el aceite, lo inhalas. Ajá. Y te preguntas, a ver, si mi miedo, este miedo que yo tengo en la espalda, tuviera una forma, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tendría tu miedo? Una forma de avión. Ok, entonces en una hoja vas a dibujar ese avión, como te salga, no necesitas ser una gran dibujante. O sea, pones ese dibujo del miedo y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a poner donde lo puedas ver durante el día. Si el lugar en donde estoy todo el día es en la computadora, bueno, pues me lo pongo ahí en la computadora. En el teléfono no se los recomiendo tanto porque lo que quiero es que escriban, porque cuando tú escribes, estás liberando la memoria del cuerpo. Entonces, yo pongo ese avión durante varios días y entonces lo veo y entonces veo el avión y digo, ay, qué asco. Y escribo en el avión asco. Veo el avión y me viene enojo y escribo enojo. Veo el avión y me viene rechazo y escribo rechazo. Ujú. Veo el avión y a lo mejor me viene turbulencia y entonces escribo turbulencia. Y como a la cuarta a lo mejor me viene mi papá y entonces escribo mi papá. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú empiezas a ver toda esa información, el subconsciente habla y entonces te va a decir, claro, que mi papá cuando estaba en el avión me golpeó y me dijo que ya me callara y que no servía para nada. ¡Pum! Y entonces te viene como la revelación, como si literal te hubieran abierto la puerta del, del cielo y dices, claro, o sea, si mi papá me dijo que no servía para nada en este momento de mi vida, claro que ahora que me tengo que enfrentar a un reto nuevo en donde ahora tengo que hablar frente a 100 personas, claro que siento que no sirvo para nada. Ajá. Y entonces nuestro cuerpo empieza a ser consciente de eso. Cuando nosotros hacemos consciente eso que nos estorba, créanme que tenemos el 99.9% resuelto de ese tema. Lo más importante en un proceso de liberación es hacer consciente eso que nos duele. Cuando lo hacemos consciente, es mucho más fácil darle la vuelta. Pero ¿cómo cambias algo que ni siquiera sabes que existe? No hay forma. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, es una liberación total. Y acuérdense que el aceite lo que hace es tocar esas memorias que están ocultas en el subconsciente, pero que nuestro cerebro las identifica así. Entonces, lo que estamos haciendo es liberar todas las resistencias a recordarlo. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente, hagan de cuenta que es un papá amoroso, cariñoso y protector, que lo que no quiere es que sufras. Entonces, obviamente, todo lo que es doloroso, todo lo que me lastima, todo lo que fue sufrimiento, pues obviamente lo bloquea, porque no quiere que eso lo volvamos a sentir. El tema es que muchas veces cuando no estamos conscientes de eso, pues sí, aparentemente no lo sentimos, pero nos frena, nos limita de hacer cosas diferentes. Y entonces esas son las memorias con las que tenemos que romper. Esas son el tipo de cosas que tenemos que eliminar.
Entonces, esta puede ser una forma súper fácil, como si fuéramos niños chiquitos. En verdad, o sea, ese tipo de ejercicios nos ayudan a liberar muchísimo. Otro tip puede ser con la plastilina. Hacer mi miedo, o sea, realmente hacerlo, representarlo físicamente, moldear el miedo y tenerlo ahí, estarlo mirando y después deshacerlo, ¿no? Con esta conciencia de, me doy ese permiso de liberar mi miedo, con esto que estoy haciendo, estoy desintegrando el miedo, estoy sacándolo de mi cuerpo, de la parte de mi espalda, en donde estaba arraigado, donde estaba anclado, y entonces hago todo esto. Literal, lo que estoy haciendo para mi cerebro es un proceso de transformación. Y entonces esa forma que me generaba repulsión, que me generaba rechazo, ahora lo transformo en algo bonito. A lo mejor ese avión que me daba miedo y que me daba repulsión, ahora lo convierto en un trofeo. Ajá, y le pongo brillitos. Y entonces es como ahora una simbología diferente de que esto va a ser el elemento de mi poder, ¿no? De que yo puedo vencer el miedo, de que yo puedo transformar el miedo en éxito, de que yo puedo transformar las limitaciones en progreso. Ujú. Sí, entonces parecen ejercicios como muy burdos, pero la realidad es que ayudan mucho a trabajarlos, porque en verdad el subconsciente trabaja a base de metáforas. Entonces entiende perfectamente. Tú pregúntale, por ejemplo, a un niño, ¿cómo te sientes de que mamá te haya gritado? Y ellos te hablan con metáforas. Es que me rompió el corazón. Es que me siento, no sé, digo, por ejemplo, para mi hija, esa es su frase favorita. Es que me rompiste el corazón porque me quitaste el teléfono, porque no me dejas ver el internet. O sea, pero para nosotros pareciera tonto, pero en verdad, o sea, ellos lo pueden llegar a sentir de esa manera, que en verdad les rompieron el corazón. Y muchas veces no medimos el impacto de ese tipo de cosas, ¿no? Y no es como que, ay, vamos a sentirnos culpables toda la vida y vamos a ser niños de papel. Pues no, porque también se tienen que enfrentar a la frustración. Pero de alguna manera, o sea, cuando te dicen este tipo de metáforas, pues haces este tipo de ejercicios. Bueno, ¿cómo sanaríamos tu corazón roto? Y entonces dibujamos el corazón roto y entonces vamos a ponerle curitas. No sé cómo le llaman ustedes a estas banditas que te ponen cuando te cortas, un curita, ¿no? Y entonces le ponemos cositas y le ponemos ahora también, vamos a llenarlo de cuando mamá te dice que te ama, cuando mamá te dice que eres inteligente, que eres hermosa, que eres brillante. Y entonces eso se va transformando. Ujú. Sí, ¿te queda más o menos, Fernanda, el ejercicio? Sí, sí, muchas gracias. Sí, de hecho lo estoy haciendo varias cositas, pero voy Ajá, a recalcar un poco más tu consejo. sí, y seguramente, o sea, tan solo el tapping, en verdad, créeme que te van a venir cositas. O sea, tan solo de hacerlo en este momento, vas ahí reconociendo cosas. Ujú. Sí, gracias, gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver, porque ¿cuánto nos quedan? Nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Vamos a parar la grabación.